Vamos a aplicar el teorema fundamental de cálculo integral cuando en la integral definida en los límites de integración tenemos dos funciones. Entonces, si tenemos la función f de x igual a la integral entre u y v de f de t diferencial de t, la derivada f' de x igual a f del límite superior de integración de v de x por la derivada de v menos f del límite inferior de integración f de u de x por la derivada de u. Ejemplo, vamos a calcular la derivada de esta función. Un procedimiento resolviendo la integral. La integral entre x cuadrado y seno de x de e elevado a t. En primer lugar resolvemos la integral de e elevado a t diferencial de t. Integral de e elevado a t, pues e elevado a t. Límites de integración x cuadrado y seno de x. Aplicamos la fórmula de Barrow, pues sustituimos t por seno de x, sustituimos t por x cuadrado, e elevado a seno de x menos e elevado a x cuadrado. Y entonces la derivada de esa función será derivada de e elevado a seno de x, e elevado a seno de x por la derivada de seno, coseno, menos derivada de e elevado a x cuadrado, e elevado a x cuadrado por 2x. Otra forma de hacerlo con el teorema fundamental del cálculo integral. La función del teorema fundamental del cálculo integral, f de x, integral entre u y v de f de t diferencial de t. El ejemplo que vamos a resolver, integral entre x cuadrado y seno de x de e elevado a t diferencial de t. Entonces, f de t, e elevado a t. v de x, límite superior de integración, seno de x. u de x, límite inferior de integración, x cuadrado. El teorema fundamental del cálculo integral dice que en este caso f' de x igual a f de v de x por v' menos f de u de x por u'. f de v de x, pues e de v de x sería e elevado a seno de x. f de u de x, f de x cuadrado sería e elevado a x cuadrado. La derivada entonces, aplicándolo ya directamente, f de v de x e elevado a seno de x, v' coseno de x, f de u de x e elevado a x cuadrado y u' 2x.